La semana del 13 al 17 de agosto ha tenido como protagonista la crisis de la lira turca, muy especialmente como respuesta a esa pérdida de confianza por parte de los inversores en su debilitada economía, sumada a la tensión comercial y diplomática con Estados Unidos. También las pérdidas de Atlantia tras el derrumbe del puente en la ciudad italiana de Génova. Más noticias. El lunes el IBEX 35 se dejaba los 9.500 puntos, perdía más de un 1% y la banca española se desplomaba alrededor de un 2% a lo largo de toda la sesión, arrastrada por BBVA, que llegaba a caer más de un 4% en medio de esa crisis de Turquía que arrastraba al sector bancario a nivel europeo. Precisamente el Banco Central de Turquía anunciaba que inyectaría 6.000 millones de dólares en el sistema financiero del país para garantizar la liquidez de los bancos y detener el desplome de su moneda, de la lira turca. Además, esta medida coincidía con la entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones turcas. Martes, jornada en la que los inversores permanecían pendientes de esa escalada de tensiones entre Estados Unidos, entre Washington y Ankara, sesión en la que se conocía el Producto Interior Bruto de la eurozona, que subía un 0,4% en el segundo trimestre, así como la producción industrial, que caía en junio un 0,7% en la eurozona y un 0,4% en el conjunto de la Unión Europea respecto al mes anterior. La jornada del martes en Francia también traía algunos datos. La tasa de paro bajaba en el segundo trimestre del año una décima hasta el 9,1% de la población activa, y se publicaba que la inflación interanual alemana había repuntado un 2% el pasado mes. También en medio de la crisis de la lira turca, el presidente turco Erdogan aseguraba que su país boicotearía algunos productos estadounidenses tras apreciarse en más de un 8% respecto a los nuevos mínimos históricos que había registrado horas antes frente al euro y frente al dólar. El miércoles los operadores del parque neoyorquino Wall Street parecían desanimarse tras una leve recuperación momentánea prácticamente de la lira turca y dejaban atrás un martes de ganancias. A las tensiones diplomáticas entre Washington y Ankara se añadían además durante la jornada del miércoles fricciones comerciales. Ankara anunciaba una subida en los aranceles que imponía en junio a varias categorías de productos estadounidenses, entre ellos los coches, el tabaco o el alcohol, en represalia a la subida de las tarifas de Estados Unidos sobre sus metales. También durante la sesión del miércoles la prima de riesgo española, ya en clave nacional, subía hasta los 115 puntos básicos, se situaba en niveles del pasado mes de junio. Esto sucedía después de que las ventas minoristas, por otra parte, al otro lado del Atlántico, de nuevo en Estados Unidos, subieran el 0,5% el mes de julio y de que la producción industrial aumentara el 0,1%. El jueves, con los inversores pendientes de la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y China, una reunión que está prevista previsiblemente para finales del mes de agosto, las tensiones de nuevo entre Washington y Ankara se recrudecían después de que Turquía anunciara el aumento de aranceles a algunos productos estadounidenses, una medida que la Casa Blanca consideraba que iba en la dirección equivocada. La lira turca durante la jornada del jueves acaparaba también la atención de los mercados. Una sesión más mejoraba su cotización, subía frente al dólar y al euro gracias a esas medidas adoptadas por el Banco Central de Turquía, tras conocerse que Qatar se ha comprometido a invertir 15.000 millones de dólares en el país euroasiático. Por otra parte, ACS también era protagonista por Atlantia, por su socia, al desplomarse durante esta sesión un 25% al cierre de la bolsa de Milán, después de que el gobierno italiano advirtiera el miércoles de que podría retirar su filial, la concesión en Génova, por otra parte, donde el martes pasado se derrumbaba el puente. Durante la sesión del viernes, en la última jornada de la semana, el selectivo español, el IBEX 35, terminaba la semana en rojo, llegaba a perder los 9.400 puntos a lo largo de la sesión, con los inversores pendientes de los movimientos de la divisa turca, que mejoraba su cotización por cuarto día consecutivo. Además, se conocía que la tasa de inflación interanual en la eurozona aumentaba hasta el 2,1% el pasado mes de julio, frente al 2% con el que cerraba el mes anterior, el mes de junio. En clave nacional, además, el Banco de España publicaba que la deuda del conjunto de las administraciones públicas había aumentado en junio 7.144 millones de euros hasta alcanzar el 1,16 billones, la cifra más alta de la historia.